Bueno, muy buenos días a todos. A quienes no me conocen, soy Cristian Calaverano, coordinador del portal de revistas de la Universidad de Chile, y en representación del equipo de revistas académicas de CICIP, les doy la bienvenida a este tercer evento del ciclo de talleres de revistas editar desde la universidad, que se ha desarrollado este año. Principalmente esta actividad fueron pensadas y llevadas a cabo para todos los equipos editoriales y también para las bibliotecas, como también a las unidades de investigación, con el fin de poder apoyar, conocer en detalle conceptos, tendencias, reforzar habilidades con respecto a la edición y la publicación académica. Hoy día tenemos el taller de introducción a los preprint y contamos con la genial invitación, participación de Irache Puebla, quien ella es directora de iniciativas estratégicas y de comunidad de ASAT Bio. Ella es coordinadora de proyectos relacionados con la revisión en abierto, revisión de documentos en abierto. También es parte del comité de COPE, co-líder del grupo de trabajo sobre ética de publicación de datos de investigación, que es una colaboración entre COPE y Force 11. Además, ha trabajado durante 16 años en revistas de acceso abierto, inicialmente dentro de equipo editorial de Biomed Central, y además ha trabajado en PLOS, específicamente como editora jefe de PLOS One. Ella amablemente nos va a hablar sobre los preprint y las publicaciones académicas. Antes de eso, quiero contarles que estamos conversando y comentando toda la actividad a través de Twitter, a través del hashtag RevistasUChile, y también aprovechamos a invitarlos a que nos sigan en la cuenta de Twitter, que es @revistasuchile. Y también les quiero recordar de que está habilitado el chat en Zoom, donde ustedes pueden agregar sus preguntas, y al final de la sesión va a haber un espacio para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas. ¿Ya? Así que, Irache, bienvenida, y te dejo ahí la palabra. Gracias, Cristian, y gracias por la invitación de participar en el taller de hoy. Encantada de estar aquí para hablar de preprints. Voy a poner las diapositivas, espero que se vea bien. Como Cristian comentaba, he trabajado como editora en revistas académicas durante bastantes años, pero trabajo en ASAP Bio, que somos una organización que promovemos el uso de preprints. Así que os iba a hablar un poco de los preprints y voy a intentar también poner un foco particular en cómo estamos viendo las prácticas y la integración entre preprints y revistas académicas. De lo que voy a hablar es, y va a hacer una breve introducción sobre ASAP Bio, pero también qué son los preprints, cuáles son las tendencias actuales, y tengo que decir aquí que la actividad de ASAP Bio es sobre todo en las ciencias de la vida, biología, biomedicina, etcétera, o sea que va a haber un enfoque un poco en esas disciplinas. Y va a comentar las ventajas de comunicar trabajos científicos en forma de preprint desde el punto de vista de los investigadores, y luego, como decía, hablar de los preprints dentro del contexto de también revistas académicas. Iba a hablar de la regla de Engelfinger y qué significa esto y dónde encajan los preprints, las nuevas innovaciones y prácticas editoriales que estamos viendo, que están apareciendo en los últimos años según ha habido mayor adopción de preprints, y luego también cuáles son los beneficios de las revistas en involucrarse con preprints. Así que nada, para empezar brevemente, ASAP Bio somos una organización sin fines lucrativos que lo que hacemos es trabajar para intentar que la comunicación científica y académica sea más rápida y transparente. Tenemos dos focos principales de trabajo. Uno es que apoyamos el uso productivo de preprints en biología y medicina, y el segundo es que también fomentamos una mayor apertura y transparencia en cuanto a la revisión por pares, o sea que hemos tenido proyectos respecto a revisión por pares también, y nos interesa mucho también el ámbito de la revisión por pares en preprints, que une un poco nuestras dos áreas de trabajo.
Un poco para hablar de la motivación, de cómo surgió ASAP Bio hace ahora 5 años, iba a hablar de unos análisis y un artículo que publicó Ron Bale en PNAS hace unos años, donde hablaba un poco de cuánto se tarda en publicar trabajos académicos. Entonces, lo que hizo Ron Bale cuando estaba pensando en cómo estaba evolucionando la comunicación académica, una de las cosas que hizo fue miró cuánto tardaban los estudiantes de doctorado en la Universidad de California, San Francisco, que es donde trabajaba entonces, cuánto tardaban estos estudiantes en tener su primera publicación como primer autor. Y comparó a un grupo de estudiantes de los años 80 hasta comparado con otro grupo unos 30 años después, entre 2012 y 2014, pensando que en esos 30 años pues había habido mucha innovación en cuanto a publicación, teníamos internet, las revistas online, etc. Y lo que vio cuando estuvo mirando este tiempo de publicación es que, de hecho, a pesar de toda la nueva tecnología, internet, etc., los estudiantes tardaban un año más en el tiempo de 2012 a 2014 en conseguir tener esa primera publicación. Que es un poco, no era intuitivo, porque decimos, wow, va mucho más rápido con la nueva tecnología. Entonces lo que hizo es intentar ver cuáles podían ser factores que podían estar detrás de esta tendencia. Y otra cosa que hizo fue mirar a un grupo de publicaciones, otra vez con un tiempo de diferencia de 30 años, en estas 3 revistas, como digo, con un enfoque en biología, Cell Nature y la revista de biología celular. Y mirar más, aquí lo que hizo es mirar los artículos en sí. Y lo que podéis ver es que los artículos publicados en 2014, comparados a esos de 30 años antes, en las mismas revistas, todos tenían mucho mayor contenido de paneles, figuras, datos, etc. Entonces, lo que concluyó Ron Bale por este análisis es de decir que en realidad lo que estábamos viendo a lo largo de estos 30 años es que las expectativas para poder publicar en ciertas revistas, por lo menos, habían cambiado y cada vez se esperaba que hubiese artículos más complejos, más amplios, con mayor trabajo, que requerían mayor tiempo para completar experimentos, análisis, etc. Entonces, en realidad lo que estaba diciendo es que esta demora en la publicación, ¿por qué se tardaba más en publicar? Realmente no está asociado a que si podíamos tener internet o si tenemos tecnología o no, sino simplemente a las expectativas de lo que es una unidad publicable en las revistas y que las dictaban las revistas, o sea que los investigadores en sí tenían menos capacidad de decidir cuándo se comunicaba esto a la comunidad. Y entonces, a partir de aquí, lo que hace Ron Bale en su artículo es llamar a la comunidad científica, al menos en biología, a considerar la publicación mediante preprints para acelerar esa diseminación de los trabajos científicos con otros investigadores. Y a partir de ahí hubo un cierto número de actividades y se creó ASAP Bio otra vez para fomentar esta mayor rapidez en la diseminación y también dar mayor control a los investigadores sobre cuándo es el punto en el que están listos de compartir sus contribuciones académicas. Entonces, decidimos focalizarnos en los preprints. Iba a empezar con una breve descripción de qué es un preprint, sabiendo que hay diferentes definiciones, pero en ASAP Bio llamamos un preprint un manuscrito académico que es depositado por los autores en un servidor público para facilitar el intercambio abierto y amplio sin limitaciones de acceso. Iba a destacar unas ciertas características de los preprints que es importante comentar. Una es que los preprints en la mayoría de servidores reciben un identificador permanente, normalmente en la forma de DOI, el identificador de objeto digital, y eso hace que puedan ser citados por otros investigadores en sus informes, artículos, etc. Importante saber también que los servidores de preprints no completan revisión por pares antes de publicar los manuscritos. O sea, cogen la versión del manuscrito que les ha dado el autor, puede haber un chequeo interno, pero no se hace ese proceso de revisión por pares y luego el manuscrito se hace público.
Y otra característica de los servidores de preprints es que ofrecen opciones para versionar los manuscritos, entonces es relativamente fácil para los autores enviar una versión actualizada del manuscrito con correcciones o trabajo adicional, y eso se deposita en el mismo, al lado de la copia anterior del preprint, entonces es fácil ver la histórica de todas las copias del mismo manuscrito y también citarlas, por supuesto. Os iba a hablar un poco de la evaluación de los preprints y de lo que estamos viendo en las tendencias actuales. Como decía, voy a hablar sobre todo de lo que estamos viendo en cuanto a biomedicina, porque es eso en lo que trabajamos ASAP Bio. Voy a comentar también algunas otras cosas de otras disciplinas. Una de las cosas que me gusta comentar, porque con muchos de los investigadores con los que trabajo como parte de ASAP Bio, es que siempre piensan que esto de los preprints es una cosa muy nueva y revolucionaria que ha surgido antes de ayer. La realidad de las cosas es que este intercambio de manuscritos preliminares entre científicos en realidad empezó hace muchos años, simplemente de otra forma, en otro formato, porque entonces no había internet, pero el primer experimento en este sentido fue en los años 60 con un proyecto del NIH en Estados Unidos, en lo que hicieron era coordinaban grupos a los que los científicos se podían añadir, y entonces los científicos que estaban dentro de ese grupo podían enviar los manuscritos preliminares a otros participantes en ese grupo. Y estos es los que llamaban los Information Exchange Groups, o sea, los grupos de intercambio de información. Empezaron a tomar atención dentro de los ámbitos científicos, se crearon diferentes grupos, cada uno con un ámbito disciplinar, hasta que hubo más de 3.000 científicos que formaban parte y participaban. Y todo esto, o sea, os podéis imaginar, era en la época antes de Internet, había que fotocopiar los manuscritos y enviarlos por correo. Lo que sucedió es que hubo varias revistas científicas que tenían inquietudes respecto a este mecanismo y se pusieron, y de hecho en 1967 un grupo de revistas asociadas con sociedades académicas decidieron que no iban a considerar manuscritos que se habían circulado en estos grupos, y eran sobre todo revistas que eran en los ámbitos disciplinares de los grupos con mayor número de participantes, y entonces eventualmente, debido a esto y al coste asociado a gestionar el proyecto, NIH decidió cerrarlo. Pero el experimento, esto era sobre todo en el ámbito de biología, pero no se acabó ahí, porque lo que sucedió es que hubo otras comunidades en otras disciplinas, sobre todo en física, que siguieron experimentando con este tipo de formato de tener información respecto a manuscritos en los que los científicos estaban trabajando y compartirlos con la comunidad. Y entonces siguieron en diferentes formatos hasta que después ya hubo email y se lo enviaban por listados de email, etcétera, hasta que en 1991 Paul Ginsparg fundó el servidor de Preprints Archive, que es un servidor inicialmente muy focalizado en ciertas disciplinas de física, pero se ha ido ampliando con el tiempo y ahora cubre bastantes disciplinas, matemáticas, ciencias de la computación, e incluso tiene una sección de biología cuantitativa. Y entonces este servidor ha estado en marcha durante 30 años ya, contiene 2 millones de preprints y es muy corriente para los físicos compartir sus trabajos mediante este servidor. También en los años 90 aparecieron los primeros servidores de preprints para las ciencias sociales. El primero fue SSRN, el Social Science Research Network, que era un servidor para que se pudiesen circular manuscritos preliminares en humanidades y ciencias sociales, sobre todo intentando que fuese una comunicación más fluida y a bajo coste. Y después, al de unos años, en 1997, apareció REPEC, que es un servidor de preprints para trabajos en economía. Y comento todo esto más que nada para explicar que, aunque ha habido mucha discusión sobre preprints, particularmente en el contexto de la pandemia, en realidad muchos investigadores llevan trabajando con preprints durante ahora 30 años, o sea, para muchas disciplinas no es algo tan nuevo. Lo que sucedió es que mientras estaban desarrollando estos servidores en física y en las ciencias sociales, en biología pues no cuajó tanto, hubo ciertos experimentos, pero se cerraron hasta que lo que sucedió
hemos visto un cambio de actitud, digamos, o de práctica en los últimos 10 años, desde que se creó bioRxiv, que es un servidor de preprints para biología. Se fundó en 2013 y a partir de ahí empezó a crecer cada año y hemos visto una tendencia de crecimiento desde entonces, que se acentuó, por supuesto, en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Entonces lo que pasó es que muchos investigadores decidieron utilizar preprints para compartir los datos preliminares que iban recolectando, que podían servir para la respuesta a la pandemia, y los iban depositando en servidores de preprints. Así que hubo bastante incremento de la publicación de preprints a partir del 2020. Una cosa que quería comentar es que a pesar de este incremento, es cierto que por lo menos en biomedicina los preprints todavía son minoritarios si los comparamos con la cantidad de artículos que aparecen en revistas. Entonces, como ejemplo, usando los datos de EuroPMC, que es una plataforma que indexa tanto artículos de revistas en biomedicina como preprints, si comparamos cuántos preprints aparecieron el año pasado comparado al número de artículos en revistas que se publicaron también en 2021, pues la proporción de preprints es respecto al 11%. Así que es todavía minoritario, aunque cabe destacar que si comparamos esto, pues digamos en 2016, 5 años antes, creo que la proporción es sobre el 1 o 2%. Así que ha habido un incremento significativo en los últimos años. Iba a comentaros también algunos de los factores que han propulsado este incremento en el uso de preprints en biología y medicina. Creo que destacaría 3 cosas aquí. Uno es que hemos visto la aparición de un mayor número de nuevos servidores de preprints con un ámbito disciplinar para biología y o medicina o muy amplio, que también incluye estas disciplinas. Hemos visto servidores de preprints creados por casas editoriales, por editoriales, por ejemplo preprints.org, que es uno de los primeros creados por una casa editorial, es una plataforma de MDPI. Pero también ha habido otros servidores creados por comunidades que querían dar una plataforma abierta para sus investigadores y de forma interesante varios de ellos tienen un enfoque geográfico, por ejemplo AfricArXiv, que es para investigación en África, pero también Cielo Preprints, que por supuesto conocéis muy bien en América Latina. El segundo factor importante, que ha sido muy influyente, al menos en ciertos países, en Estados Unidos desde luego y también en países en Europa, es que hemos visto agencias de financiación que cambiaron sus políticas o actualizaron sus políticas para señalar que reconocían los preprints. Y esto ha sido, como decía, muy influyente, por supuesto, para los investigadores, que podían entonces citar los preprints como parte de sus contribuciones en los informes o en las solicitudes de subvenciones para agencias de financiación. Y un tercer factor es también que estamos viendo cada vez más los preprints incorporarse en plataformas que permiten mayor visibilidad para esos trabajos. Como decía, están ahora incluidos en plataformas como EuroPMC. Google Scholar indexa preprints, eso quiere decir que cualquier investigador que está haciendo búsquedas de los últimos trabajos, de la literatura, también van a aparecer esos preprints en ciertos servidores, e incluso PubMed empezó un programa piloto en el 2020 en el contexto de la pandemia, incorporaba ciertos preprints relacionados con la COVID-19. Los preprints también se han incorporado, por ejemplo, en ORCID, etc. O sea que estamos viendo plataformas incluir estos preprints que permiten mayor visibilidad y en principio también crédito para esos trabajos. Lo que vemos ahora es que el ecosistema ha estado cambiando bastante en los últimos años y ahora hay más de 50 servidores de preprints, como decía, de diferentes ámbitos disciplinarios o geográficos. Si os interesa ver un poco más cuáles son los servidores y sus características, tenemos un directorio, una lista de servidores de preprints en la página de ASAP Bio. Y lo interesante es que tenemos bastante información respecto no solo a las disciplinas que cubren, pero también sus políticas y prácticas
en los diferentes servidores, que puede ser interesante en cuanto a la comparación de cómo se van desarrollando las prácticas en este espacio. Y después de cubrir esto un poco de las tendencias, quería hablar de por qué estamos viendo este interés en cuanto a los investigadores depositando preprints, en qué les benefician los preprints a los investigadores. El primer beneficio, y quizá el que oíamos más a menudo y que se alinea a la misión de ASAP Bio, es el hecho que los preprints permiten que el trabajo sea disponible a la comunidad casi de inmediato. Estoy segura de que todos aquí conocéis muy bien el proceso editorial en cuanto a la publicación, mediación de revistas. Los autores preparan un manuscrito, se envía a la revista, que puede decidir de considerarlo o no, y después, si se considera, hay una revisión por pares que tarda cierto tiempo, más las revisiones, hay que hacer revisiones, etc. Entonces, lo que tenemos dentro de ese proceso es que desde el momento en el que el autor está ya listo con su copia inicial del manuscrito enviada a la primera revista, hasta que ese manuscrito, esa copia, el artículo, aparece públicamente disponible a la comunidad, pues hay un espacio de tiempo de meses y a veces incluso años. Lo que vemos en comparación dentro del proceso de comunicación con preprints es que los autores pueden coger ese manuscrito inicial, enviarlo a un servidor de preprints. Algunos tienen un proceso de chequeo interno que normalmente se completa en unos días, y entonces ya en unos días ese manuscrito, esa misma copia, está disponible de manera pública para otros investigadores que pueden hacer comentarios, añadir sus ideas, hacer intercambios, incluso iniciar colaboraciones, pero también considerar ese trabajo que ha aparecido como preprint dentro de su propia línea de investigación que van a seguir. Este es uno de los beneficios de los preprints, pero hay otros para los investigadores. Otro beneficio es el hecho de que los preprints permiten acceso gratuito a ese trabajo científico, a ese trabajo académico. Los preprints se pueden depositar y acceder de manera gratuita, no hay que pagar para depositar un preprint, y tampoco hay suscripciones o muros de pago. Cualquier persona con acceso a internet puede acceder al trabajo mediante el servidor de preprints. Voy a hablar de esto con un poco más detalle un poco más adelante, pero los preprints son compatibles con muchas revistas, no voy a decir todas porque hay diferentes matices, pero muchas revistas académicas aceptan manuscritos depositados como preprints, o sea que para los investigadores pueden beneficiarse de decir: voy a diseminar mi trabajo de manera rápida como un preprint y luego quiero ir por el proceso editorial con revisión por pares y ese escrutinio y esa atención mediante la revista y tener la publicación de artículo de revista. Como decía, otro beneficio importante es que en ciertos países, en ciertas zonas geográficas, los preprints se pueden usar como prueba de productividad para esencialmente la prueba de cuál es la última contribución en la que has estado trabajando como investigador o investigadora. Porque hay un cierto número de agencias de financiación que van a reconocer los preprints, van a estar de acuerdo que se cite dentro de los informes, etcétera, y también hay instituciones en ciertos países que empiezan a incorporar preprints dentro de sus procesos de contratación y de evaluación de los investigadores en sus universidades. Y otro beneficio potencial de los preprints es que pueden ayudar a que el trabajo tenga mayor visibilidad y también comentarios y retroalimentación respecto a ese trabajo. Ha habido ciertos estudios que se han hecho comparando artículos que tenían un preprint previo asociado o no, y todos los estudios que conozco yo al menos, lo que han encontrado es que los artículos de revista que tenían un preprint previo asociado, una vez que aparece el artículo en la revista, acumula un mayor número de citaciones y mayor atención, que en cierta manera es lógico porque el preprint lo que ha hecho es dar ya como un poco de ventaja, digamos, a la comunidad, de decir: ya sabemos cuál es ese trabajo, lo puedo incorporar en mi investigación, puedo citarlo cuando aparece el trabajo en revista. Y otro de los beneficios, aparte de eso, es, como decía, es que puede generar
comentarios que pueden ayudar a los trabajos a mejorar, ayudar a los investigadores a mejorar su trabajo e incluso iniciar colaboraciones con otros grupos que estén trabajando en líneas de investigación similares. Una de las cosas que pueden surgir como comentarios respecto a preprints, porque lo he oído en ciertas discusiones, es que se pueda decir, muy bien, lo publicas en revisión por pares y entonces que se deposita cualquier cosa, no hay filtrado, no hay control, etcétera. Esto quiere decir es que hay un riesgo de que haya menos calidad en lo que aparece como preprint comparado a las revistas. Y quería comentar esto brevemente con un par de datos. Uno es el primero es que otra vez ha habido estudios que han mirado a los preprints y las publicaciones en revistas, y lo que ha salido por lo menos en los estudios que han mirado a preprints en bioRxiv y en arXiv es que 2/3 de los preprints que aparecen en esos servidores después acaban publicados en una revista por lo menos en un margen de 2 años. O sea, sabemos que a veces se tarda más, y también sabemos que puede haber preprints que se depositan como preprints y que los autores no quieren enviar a una revista por la razón que sea. Pero en realidad una mayoría de estos preprints acaban publicados en revistas. O sea, son el mismo trabajo que se considera válido y con rigor para publicación en revistas. Y la otra cosa que quería comentar es que ha habido también varios estudios que han estado comparando los artículos en sí en su forma de preprint, y una vez que aparecen ese mismo trabajo en el artículo en revista, y los estudios que han salido por ahora lo que destacan es que en realidad no hay grandes cambios para la mayoría de los artículos. O sea, siempre hay una minoría en la que puede haber cambios más significativos, pero para la mayoría de los manuscritos lo que pasa es que hay pocos cambios entre la copia del preprint y la copia que aparece en la revista. O sea, en sí, la parte principal del trabajo estaba ya comunicada en el preprint y con el rigor y la calidad que sería esperada para la publicación en una revista. El estudio que muestro aquí se focalizó en preprint sobre la COVID-19, así que puede ser un grupo particular, pero ha habido otros estudios también mirando ensayos clínicos sobre la COVID-19 o la calidad de información en cuanto a cómo está descrito el trabajo, etcétera, y otra vez los cambios eran de un margen bastante pequeño entre los preprints y el artículo en revista. O sea, esto sugiere que los autores no están intentando buscar un atajo para tener el trabajo público, sino que lo que están haciendo es diseminarlo más rápido, pero luego buscar la publicación en la revista. Y lo que quería hacer en la siguiente parte era hablar un poco más de cómo estamos viendo las prácticas en cuanto a políticas editoriales e innovación en cuanto a revistas que están integrando los preprints dentro de sus procesos y sus proyectos editoriales. Y antes de empezar con los diferentes proyectos que estamos viendo más recientemente, una de las cosas que quería mencionar es la regla de Engelfinger, que supongo que muchos aquí la conocéis bien, pero esto es, en realidad, la regla de Engelfinger era una política editorial que implementó Franz Engelfinger, que era entonces el editor en jefe de la revista de medicina de New England Journal of Medicine. Esto viene de los años 60. Y lo que decía esta política es que esta revista no publicaría resultados que ya habían sido previamente publicados en otro medio o en otras revistas. Y la motivación para esto venía en dos partes. Una era que quería que la revista guardara como la primicia del trabajo, digamos, que no se publicara en otro sitio el mismo trabajo y entonces ya fuese cubierto por los periódicos o otros medios. O sea, quería que si había promoción de ese trabajo viniera en cuanto al artículo publicado en la revista en sí, y el otro era evitar que hubiese publicaciones dobles en diferentes revistas, que por supuesto luego puede influir y sesgar la evidencia que tenemos en medicina, ¿no? O sea, que no hubiese problemas en ese sentido en cuanto a hacer revisiones sistemáticas y cómo se evaluaba el conjunto de la evidencia en medicina. Entonces esto lo implementó en 1969 y otras revistas académicas adoptaron la misma regla y se convirtió en una de las reglas principales de revistas. Dependiendo de la revista, lo que ha pasado es que hay
interpretaciones diferentes sobre si los preprints vienen de esto dentro de, digamos, del saco de previamente publicados o no. Durante cierto tiempo, y como explicaba con lo que pasó con el proyecto de NIH, ciertas revistas dijeron, bueno, si lo estás mandando el artículo en forma preliminar o es un preprint, se considera como publicados, no lo voy a considerar. Por lo menos en biomedicina lo que estamos viendo es que en los últimos años, según ha habido mayor adopción de preprints por parte de los investigadores, las revistas académicas han ido o cambiando o actualizando y clarificando sus políticas, y lo que consideran como publicación previa es un trabajo científico que ha pasado la revisión por pares y que es indexado, o sea que lo puedes encontrar por PubMed, etc. Entonces lo que están diciendo las revistas es como el preprint es una copia del manuscrito, pero en realidad no has pasado la revisión por pares, lo voy a considerar como original o inédito, etcétera. O sea, no hay conflicto en cuanto a que sea un manuscrito inédito, y lo voy a considerar. O sea, dejan que los investigadores puedan compartir como preprints y luego dicen esto es compatible con mi proceso editorial. Y como decía, por lo menos en biomedicina, muchas de las revistas, esta es la manera en la que implementan este punto respecto a publicación previa. Y de hecho me gusta comentar esto porque la misma revista de New England Journal of Medicine, de donde viene esta política, durante la COVID-19 invitaba a los autores a depositar sus trabajos como preprint para poder ayudar con la respuesta a la pandemia, que requería esa rapidez de comunicación. Como decía, por lo menos en biomedicina la mayoría de revistas aceptan preprints, no voy a decir todas, no es un 100%, hay revistas que tienen otra política diferente y deciden no considerar manuscritos depositados como preprints, pero la gran mayoría aceptan preprints, y de hecho hay editoriales que consideran, o sea, que tienen políticas que abarcan todas sus revistas. Por ejemplo, Springer Nature, que tiene muchísimo, Nature, desde luego, que tiene ciertas revistas, la política de aceptar preprints se aplica a todas las revistas, y esto también pasa con Wiley y otras. Una cosa que puede ser interesante destacar es que, a pesar de que estamos viendo esta tendencia de que las revistas aceptan preprints, no está siempre claro en cuanto a las políticas editoriales que tienen articuladas en sus páginas web, etc. Lo que enseño aquí es un estudio que se publicó hace un par de años, donde se estudiaron las políticas editoriales respecto a preprints y otros temas respecto a revisión por pares, pero en cuanto a preprints específicamente miraron 171 revistas académicas y vieron que el 70% de las revistas tenían una política que aceptaba preprints, pero eso no es el 100%, y que había bastante, porque en muchas no había necesariamente una política que estuviese explicada en la página de la revista, pero también lo que sale de este estudio es que hay bastante variación acorde a la disciplina, ¿no? Dentro de este grupo de revistas que miraron, la adopción de preprints era hasta el 90% en ciencias de la vida y de la tierra, mientras que si miraban a la parte de humanidades, ciencias sociales, etcétera, había una menor proporción de revistas que tenían una política clara de aceptar preprints. Y la otra parte que también es interesante es que una cosa es la política de la revista, de decir, considero manuscritos que ya han sido depositados como preprints, pero luego también tienes que considerar tu política en cuanto a si aceptas la citación de preprints en los envíos que se hacen a la revista. Y en el mismo estudio de 2020 también miraron los detalles de las políticas en cuanto a la citación de preprints, y vieron que esta parte está articulada todavía mucho menos dentro de las políticas editoriales, porque había el 57% de las revistas que no especificaba si se pueden citar los preprints o no. Y aquí también había variación dentro de las revistas acorde a su ámbito disciplinar. Otra vez, ciencias de la vida y de la tierra tenían una mayor proporción había una mayor proporción de revistas con política clara en cuanto a la citación, mientras que en ciencias sociales y humanidades había una proporción de revistas bastante más baja. Y lo que iba a mencionar brevemente respecto a la citación de preprints es que estamos viendo, digamos, como
varias tendencias aquí respecto a revistas. Hay algunas que lo que están haciendo es actualizar su política para señalar claramente que se pueden citar los preprints, y lo que hacen es explicar y dar información a los autores sobre cómo tienen que hacer esa citación, cuál es el formato, si tienen que especificar que es un preprint, si ha sido revisado por pares o no, etcétera. Mientras que hay otras revistas que están tomando otra posición de decir no vamos a aceptar la citación de preprints porque han tomado la decisión de solo aceptar citación a trabajos que han pasado la revisión por pares, que yo diría desde mi punto de vista que me parece un poco problemático, porque al fin y al cabo estamos en una, digamos, la ciencia está avanzando cada vez a mayor diversidad de trabajos que se comparten, a mayor ciencia abierta, hay muchos trabajos y contribuciones que no pasan la revisión por pares, y tomar una política editorial de esta manera no aplica solo a preprints, se aplica también a si podemos citar otro tipo de trabajos como datos, etcétera, los que estamos intentando fomentar que se compartan y que haya crédito para los autores. Otra cosa que quería comentaros es que es interesante ver que hay cada vez más integración entre servidores de preprints y revistas, y estamos viendo esto en las dos direcciones. Hay muchas revistas que ahora colaboran con servidores para que se puedan transferir manuscritos desde el servidor de preprints hasta la revista, y también en la otra dirección, donde hay revistas que una vez que han recibido el envío para la revista, ofrecen un servicio a los autores para coger ese mismo manuscrito y enviarlo ellos al servidor de preprint como un servicio a los autores de forma gratuita. O sea que cada vez mayor integración en las dos direcciones. Y de hecho también estamos viendo como otra innovación que ahora hay revistas que exigen el depósito de preprints, o sea que solo van a considerar manuscritos si ya existen como preprint. Los dos ejemplos que conocemos, uno es una revista de la red Cielo, Educación en Revista, que implementó esta política en 2021, y también la revista eLife, que también desde el año pasado solo considera manuscritos que ya los investigadores han comunicado como preprints. Os quería comentar también cuáles son los beneficios de las preprints a la revista, porque estamos viendo tanta actividad, ¿no?, por parte de las editoriales y revistas en este espacio. Los preprints, una de las cosas, filosóficamente, digamos, uno de los beneficios puede ser que alivian la presión al proceso editorial en cuanto a esa presión de hacer todo el proceso en ciertos meses, cierto tiempo. Yo cuando era editora, una de las cosas más comunes de los autores era que siempre están, ¿cuándo vas a acabar con la revisión por pares? ¿Cuándo me das la decisión? Necesito citar este trabajo, etcétera. Pues esta puede ser una manera de aliviar esa presión y reconocer que la revisión por pares toma tiempo y que se necesita esa atención y ese cuidado, y entonces lo que puedes hacer es diseminar por una parte como preprint y por la otra darle tiempo a este proceso editorial en la revista. Los preprints también pueden ser una plataforma para publicar resultados negativos o de replicación, y todos estos resultados que los autores a veces no incluyen en los envíos a revistas porque piensan que que no van a encontrar el favor de los editores. Y entonces, publicándolos como preprints, es gratis para ellos y pueden comunicarlo a la comunidad e incrementar la reproducibilidad. Otra cosa que puede ser un beneficio para la revista es que los comentarios en la fase de preprint pueden ayudar a los autores a corregir cualquier error que haya, o algo que se les haya olvidado, o errores de cómo han escrito el manuscrito antes de que lo envíen a la revista, y entonces mejorar la calidad del envío, de la copia que llega a la revista. Y un ejemplo concreto de esto que suelo comentar es un preprint que se publicó en Preprints with the Lancet. Era un ensayo clínico con pacientes que sufrían de la COVID-19. Se publicó como preprint y hubo muchísimos comentarios de otros investigadores que tenían dudas e inquietudes respecto al diseño, cómo se había descrito el ensayo clínico. El servidor de preprints hizo seguimiento a esto, decidió quitar el preprint por estos problemas que habían surgido, bueno, los comentarios de la comunidad. Y sin embargo, lo que pasó después, al de unos meses, es que los autores modificaron su trabajo, habían hecho cambios acorde a clarificar cuál era el diseño de su ensayo clínico, cómo lo habían hecho, cómo se había hecho el análisis, y acabaron publicando esto en una revista
académica al de unos meses, una vez que habían prestado atención y corregido los problemas que los otros investigadores habían comentado sobre el preprint. Otro beneficio potencial de los preprints para las revistas es que también pueden ser un mecanismo para ayudar a la revista a tener mayor visibilidad o incluso a expandir el ámbito disciplinario a ciertos campos que se pueden estar desarrollando. Hay ciertas revistas que lo que han hecho es asignar ahora editores específicos que lo que hacen es mirar los últimos preprints que están apareciendo en los servidores apropiados para ellos, para su ámbito disciplinar. Y entonces los editores van mirando si hay trabajos que les pueden interesar para la revista y solicitan el envío, contactan a los autores del preprint y solicitan el envío a la revista. Por supuesto puede surgir que el preprint ya se haya enviado a otra revista, pero mediante estas solicitaciones, esta solicitud y estos contactos, lo que están haciendo estos editores es poner esa revista en el radar de estos autores, si no es para este manuscrito, pues tal vez para el próximo que puedan enviar. Otra cosa interesante es que estamos viendo las revistas interesarse en preprints en el ámbito de la innovación en la revisión por pares. Una cosa interesante es que estamos viendo integración de revisiones de preprints de cierta manera y con ciertas revistas, pero esa integración de revisiones en el preprint que luego sean transferidas a revistas. Un ejemplo de esto es la plataforma Review Commons y quiero explicar que ACE&Bio forma parte de la organización de Review Commons, pero esto es una plataforma donde los autores pueden enviar su manuscrito que ya está como preprint y Review Commons va a hacer una revisión por pares tradicional como haría una revista. Y luego esas revisiones por pares se transmiten al autor y se publican con el preprint. O sea, todo está ya disponible de forma transparente para la comunidad, el trabajo en sí y las revisiones por pares. Y Review Commons lo que ha hecho es se ha asociado con un grupo de revistas que se comprometen a reutilizar esa revisión por pares de Review Commons. Eso quiere decir que cuando los autores ya envían a la revista, tienen ya no solo su trabajo, pero también las revisiones por pares y se evitan estos ciclos continuados de diferentes revisiones por pares en diferentes revistas si una de ellas rechaza el manuscrito. Otra cosa interesante es que en realidad los preprints permiten también a los revisores tomar control de su revisión y hacerla pública si deciden tomar ese paso, porque si hay una copia del trabajo como preprint se puede publicar esa revisión, por supuesto sin mencionar la revista o temas confidenciales respecto al proceso editorial, pero la revisión en sí sobre el contenido académico se puede publicar con el preprint. Y en ACE&Bio tenemos una iniciativa llamada Publica tus revisiones, que lo que queremos hacer es fomentar ese paso por parte de revisores de hacer sus revisiones públicas. Y luego brevemente, los preprints también permiten compartir copias de los trabajos en acceso abierto. Sabemos que hay problemas, yo por supuesto estoy totalmente de acuerdo con utilizar el acceso abierto como modelo de comunicación en revistas, pero sabemos que puede haber problemas financieros respecto a las tasas de publicación, a las tasas para los autores en modelos abiertos de oro, etcétera. Y entonces lo que estamos viendo es que se puede hacer, y de hecho en física esto se lleva haciendo muchos años mediante arXiv, es que mediante los servidores de preprint los autores, si tienen un requerimiento o filosóficamente quieren hacer que el trabajo sea accesible en acceso abierto, pueden coger la misma, o sea, la copia que envían a la revista y hacerla, subirla a un servidor de preprints y ponerla disponible en acceso abierto, es lo que solemos llamar el acceso abierto en verde, que la hace disponible a la comunidad. Una cosa interesante, donde no hay muchos estudios, pero los pocos que se han hecho lo que destacan es que, porque en realidad hacer los trabajos de forma gratuita, hacerlos disponibles de forma gratuita en el preprint no quiere decir que que sean compatibles con la definición pura, digamos, del acceso abierto. Hay algunos servidores de preprints que exigen que los trabajos se publiquen con una licencia abierta Creative Commons CC BY, o sea que solo requiere atribución, pero hay otros servidores, por ejemplo arXiv, bioRxiv, medRxiv,
que dan a los autores la oportunidad de elegir la licencia que prefieren, incluyendo no aplicar licencia, aparte de permitir al servidor la diseminación. Y lo que vemos en realidad es que la mayoría de los preprints que aparecen no tienen necesariamente licencias abiertas, o sea, no hay permiso de reutilización, o si tiene una opción eligen las licencias más de NCMD, o sea, sin fines lucrativos y sin derivados. Y luego finalmente, pero importante, porque me parece un paso importante dentro de la ciencia abierta, es que si las revistas que les interesa fomentar prácticas de ciencia abierta y tener políticas en ese sentido, señalar que se permiten los preprints está totalmente alineado con lo que estamos viendo en cuanto a ciencia abierta, y de hecho también con las recomendaciones de la UNESCO que se publicaron a finales del 2021, donde se destaca específicamente los preprints como una de las modalidades dentro de ciencia abierta que permiten mayor colaboración entre investigadores, pero también esa comunicación y diseminación de trabajos en diferentes etapas del proceso científico. O sea, no tenemos que esperar hasta el final de unos cuantos años para publicar en Nature, como explicaba antes, con los paneles que sean, etc. Importante entonces señalar que los preprints son parte de la ciencia abierta y de este movimiento de ciencia abierta, y si a la revista le interesa mirar un poco, actualizar las políticas para fomentar ciencia abierta, preprints son uno de los elementos dentro de esto. Y nada, ya terminar agradeciendo la atención. Tenemos ciertos materiales traducidos al español en la página ISAB Bio que os invito a consultar, y encantada de si tenéis algún comentario o preguntas, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, muy completa. En verdad ha sido muy interesante escuchar, sobre todo porque es un tema bastante nuevo, también polémico en algunos casos, que genera cierta incertidumbre, pero muy interesante poder conocer lo que significa, los beneficios para las revistas. Y bueno, y esto de alguna manera hemos recibido varias preguntas de la audiencia que voy a empezar a hacértelas. Voy a partir por la primera, ¿ya? Que es de Josué Pino, que es de la revista chilena de fonoaudiología, de la Facultad de Medicina, donde él pregunta si, considerando que los preprints son aplicables a todas las áreas del conocimiento, ¿por qué se observa que la tendencia de los preprints está enfocado más en las áreas donde el conocimiento es más cambiante? ¿Ya? Podemos suponer que en el área de medicina, por ejemplo, de la ciencia dura, claro, sí, existe esta dinámica, pero en otras áreas como en las ciencias sociales o más todavía en las humanidades, el conocimiento no es tan cambiante, ¿ya? Es otro tipo de documento. Entonces, ¿cómo se puede considerar esto, el manejo de los preprints, considerando de que puede tener más de una versión? Sí, me parece buena pregunta y me interesa porque no lo había mirado desde esa óptica de si el conocimiento es cambiante o no, porque incluso dentro de, por ejemplo, biología y medicina las consideraría bastante diferentes. Hay muchas más inquietudes en medicina respecto a preprints por el potencial impacto a pacientes y en la salud, etcétera, que en biología, donde dices, bueno, si me he equivocado sobre esta célula, probablemente, ¿sabes?, no voy a impactar a un paciente. En cuanto al... entonces, todo eso para explicar que entiendo perfectamente que haya diferentes disciplinas que adoptan a su propio estilo y a su ritmo. Respecto a las versiones, no me parece un problema en ninguna disciplina, porque lo importante, como decía, es que los servidores de preprints, muchos, te dan esta opción de versionado y puedes hacer... está muy claro cuáles son las diferentes copias y las diferentes versiones del manuscrito. O sea, si depositas un preprint y luego vienes y haces más trabajo y al de 6 meses haces otra copia, por ejemplo, lo que hace bioRxiv, y creo que es la práctica corriente, es que te va a enseñar el último, o sea, la última copia, la más reciente, para que diga esto es lo último que el autor está comunicando, pero luego puedes consultar todo el histórico de ese manuscrito y está todo en la misma copia. Entonces es muy fácil ver cuáles son las copias. Y lo otro que
que se está desarrollando como práctica es que lo que hacen los servidores es, una vez que se publica el mismo artículo, el mismo trabajo en una revista, es poner una indicación en el preprint que esto se ha publicado en esta revista y el enlace. O sea que si estás leyendo el preprint puedes saber que hay una copia de revista y puedes consultarlo según lo que te interese. Me parece más bien, o sea, a mí lo que me parece más bien en cuanto a los factores disciplinarios es más cuál es la cultura de comunicación y cuál es la cultura respecto a eso. Es más en grupos, por ejemplo en física, cuando hay trabajos con 300 autores, van a decir, lo voy a publicar ahí, nadie me va a pisar el trabajo, cogérmelo, porque estamos todos aquí, mientras que hay otros, y tal vez en las ciencias sociales hay más trabajo individual de investigación, de mirar referencias, etcétera, y se puede decir, igual no lo quiero poner en público más pronto. Me parece más asociado a la cultura intrínseca de cómo se comunica, incluso dentro de revistas. Sí, bueno, Josué también tiene otra pregunta y que tiene relación, ¿quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables si es que hubiera de alguna manera un mal uso del preprint? ¿Cómo se puede abordar cuando hay esa mala intención? Que efectivamente, bueno, sabemos que en la comunicación científica hay muchas malas prácticas y de alguna manera los preprint ayudan o al depositarlo en un servidor público ayuda a transparentar un poco el proceso. ¿Cómo evitar este mal uso? Sí, digamos que en cuanto a lo que es el contenido en sí, la responsabilidad con el preprint recae en los autores, porque como explicaba, el servidor de preprint no cambia el contenido, solo es una decisión binaria, o sea, lo hago público o no, que por cierto tienen, por ejemplo, BioArchive, medRxiv tienen procesos para chequear y no publican el 100% de lo que reciben. Entonces, hay mayor responsabilidad que recae en el autor, yo diría, comparado a la revista, porque al final, si me he equivocado, lo he puesto yo así, es como lo he escrito yo y lo tienes que reconocer. Lo que diría es que sí que se están desarrollando prácticas dentro de los servidores de preprints, porque por supuesto lo que no puedes decir es, la responsabilidad es del autor, pero si han publicado, digamos, el teléfono de mi vecino, ¿sabes? O sea, estos temas de privacidad, no puedo decir como plataforma que lo estoy haciendo público, no tengo responsabilidad, ¿no? Sí que tienen procesos los servidores de preprints para, si hay algún problema, tomar decisiones respecto a si tienen que pedir que los autores modifiquen o incluso, no voy a llamar retractar porque no lo llaman así para que no se confunda con el proceso editorial de una revista, pero sí hay procesos en los que pueden incluso quitar el preprint. Es raro porque lo que nos parece importante dentro de los preprints es que sean permanentes, se puedan citar, que no vaya a desaparecer mañana porque alguien haya cambiado de idea, pero sí que los servidores pueden tener procesos para decir hay un problema aquí respecto, digamos, una institución nos dice que hay un problema, sí pueden poner notificaciones diciendo ha habido este problema, comunicamos a la comunidad científica que no deben tener en cuenta este trabajo, o sea, lo equivalente a una retractación en una revista. Una muy buena respuesta, muchas gracias. Tengo otra pregunta de Isabel Farías. Ella trabaja para la revista de Cuadernos de Historia de la Facultad de Humanidades y ella pregunta, cuando se publica en la revista un preprint, pero después cuando pasa por el proceso de revisión por pares, es rechazado el artículo. ¿Qué pasa con ese preprint ya publicado, que está publicado en un servidor? El preprint es independiente y permanece, o sea, porque es independiente de si tú luego decides comunicar ese trabajo a una revista. No, de hecho, yo he depositado muchos preprints que luego no he enviado a una revista. Entonces, el preprint es una plataforma independiente y lo que dice es, tengo un proceso para hacer este manuscrito público, si decido que lo publico, permanece, a no ser que haya un problema después, como explicaba, que haya un problema de privacidad, de salud pública, lo que sea. O sea, es independiente. Y en el caso para evitar porque también puede ocurrir de que este autor puede enviarlo a otra revista, pensando como, por me supuesto, rechazaron sí, acá, lo voy a enviar.
Claro que Y, sí, luego puedes coger el mismo manuscrito y enviarlo a otra revista. Y es que la otra cosa a destacar es que hay muchas razones por la que las revistas rechazan artículos. Puede ser, está muy bien hecho, de alta calidad, pero no es mi ámbito disciplinar. Y entonces, ¿por qué iba a haber un problema con el preprint? El preprint es más amplio en cuanto a ámbito disciplinar. ok. Tengo también otra pregunta de Adrián Baeza, él también está a cargo de la revista chilena de educación. Y lo que la pregunta que hace es que qué ha implicado esta aceptación de preprint en la aplicación de evaluaciones por pares ciegos. Para explicar un poco, todavía está esta duda de que qué pasa, cómo se publica en un servidor de preprint y después pasa por un proceso tradicional, si lo llamamos de alguna manera, por la revista. ¿Qué ocurre ahí? Las revistas acostumbran a recibir solo los artículos inéditos que no se han publicado en otro lugar, entonces se considera o no si es que es inédito y qué pasa con esa evaluación y lo que termina al final siendo publicado en la revista. Sí, respecto a la evaluación en doble ciego, es cierto que o sea, cuando publicas en un servidor de preprint te van a pedir que indiques los autores por transparencia y responsabilidad. Entonces, es cierto que si después envían ese trabajo a una revista de doble ciego, pues es posible que alguien encuentre True Preprint y sepa quién es el autor del manuscrito. O sea, eso no hay manera de, ¿sabes? No hay atajo, es así. Yo lo que diría es simplemente que desde mi punto de vista, normal, lo que he visto en mi experiencia con el doble ciego es que muchos revisores se hacen una idea de quién es el autor, correcta o incorrecta, y yo diría que lo importante sería tener, ¿cómo decir?, información para los revisores para indicarles que si por lo que sea se lo encuentra, o sea, que no vayan activamente a buscar el preprint, uno, porque ya no es aplicable con el doble ciego, y que si resulta que se dan cuenta de quién es, pues que lo declaren al editor para que esté claro y así el editor puede tomar una decisión sobre si eso implica algo con su proceso editorial o no. Pero es cierto que el preprint tendrá los nombres de los autores. Ahora, tú comentabas que en el caso, claro, tú especificabas que en todos los documentos que están depositados en un servidor de preprint, no pasan por pares de evaluación dentro del servicio, ¿cierto? Correcto. Pero actualmente plataformas como Cielo Preprint sí utilizan herramientas de evaluación de pares abiertos. O de que la comunidad puede comentar. Eso entonces no se considera como válido, como una evaluación de pares, para entender un poco, porque la mayoría de las preguntas están enfocadas un poco en eso, en el proceso de evaluación, que tiene que ser, o sea, las revistas cumplen que ese proceso sea riguroso, que sea objetivo, para poder darle validez al documento que se está publicando. Entonces, ¿qué pasa? Que como se está publicando antes en un lugar externo, no a la revista, cómo ahí se conjuga un poco entre ambas cosas. Sí, gracias por la pregunta porque hay muchas cosas dentro de esto. Una de las cosas que diría yo es, si como revista, si la revista está interesada en tener alguna integración con preprints o en invitar a los autores a que publiquen preprints, por ejemplo, lo que comentaba que hace PLOS, eso puede ser un servicio, pero el preprint y el envío a la revista son independientes. O sea, la revista no tiene por qué tener ninguna responsabilidad sobre lo que hace la plataforma de preprint sobre la que no tienen ninguna gobernanza. O sea, es simplemente decir, apoyamos ciencia abierta, apoyamos que los autores tengan decisión sobre cuándo comunicar, me parece bien, pero yo lo que voy a controlar y sobre lo que tengo responsabilidad es de mi proceso. Si hay un problema con el preprint, hablas con el servidor de preprint y yo lo que te voy a decir es voy a hacer esta revisión por pares y luego igual preparo el formateo, el manuscrito de esta manera, etc. Entonces, la revista es responsable por lo que hace la revista. Eso hay que tenerlo claro. Lo otro que está interesante es de decir, tú puedes tener un preprint y dentro del servidor de preprint hay herramientas para hacer comentarios, depositar revisiones y, por ejemplo, lo he hecho yo, he revisado un artículo porque me apetecía y como creo en la revisión en abierto, lo pongo ahí. Es mi opción personal individual.
Lo que la revista puede hacer si les interesa es decir, oh, si tengo este manuscrito y he visto que está como preprint y tiene comentarios, puedes decidir si utilizar los comentarios o no. No tienes tampoco ninguna responsabilidad de usar los comentarios porque están fuera de tu revista. Yo lo que diría simplemente desde mi punto de vista de experiencia editorial es que si tengo un manuscrito y veo comentarios en un preprint que son aplicables al contenido y me parece relevante, no querría ignorarlo, porque si me están, ¿sabes? Si en el comentario en el preprint es como hay un problema con este ensayo clínico, lo que no voy a hacer, no, personalmente, moralmente, no creo que podría ignorarlo. Tal vez no vaya a mirar en cada preprint, porque estoy de acuerdo, es mucho trabajo, hay muchos servidores, lo mejor es que el autor sea transparente y se lo diga al editor, hay un preprint, está aquí, que lo sepas. Pero luego, cómo lo maneja la revista es acorde a la política de la revista. Yo fomentaría que los editores consideren un poco integrarse porque me parece que es el futuro en cierta manera y que cuanto más trabajos y más crédito para los autores es mejor para todos en el ecosistema, pero la política editorial la puede decidir el editor. Sí, muchas gracias. La última pregunta ya tiene que ver más de una mirada más institucional. ¿Cómo podemos desarrollar un proyecto de servidor de preprint desde una institución universitaria? Considerando que las iniciativas que tú nos mostrabas generalmente son iniciativas privadas o de organismos no universitarios. Entonces, en este caso, si es así, si es viable un proyecto universitario, ¿cómo podríamos, qué aspecto deberíamos considerar en esta envergadura, considerando que no sería algo temático, algo específico, sino más bien multidisciplinario? Como tú bien sabes, la universidad cubre muchas áreas de investigación, entonces sería multidisciplinario, considerando de que los proyectos que están vigentes actualmente son más específicos, de ciencia, de biología, etcétera. Sí, es una pregunta interesante. Iba a comentar que también hay algunos servidores que son bastante amplios. Como decía, los servidores que tienen un enfoque más geográfico, regional, cubren cualquier disciplina, o sea, es un poco en la misma óptica, cubren todas las disciplinas, eso lo que sea de esta región, ¿no? Yo diría que comentaría varias cosas. La primera es plantearse desde el principio cuál es el objetivo de esa institución en tener este servidor de preprints y cómo se diferencia de los servidores que ya hay. Porque hay, como decía, cada vez hay más servidores, entonces puede haber razones totalmente lógicas y razonables y buenas por la que la institución diga quiero mi propio servidor de preprint, pero tener claro cuál es el objetivo principal, esencialmente por qué la institución requiere eso, es porque hay una política tal vez de acceso abierto y eso le permite ver cómo se implementa y cómo los investigadores están haciendo los trabajos en abierto, etcétera. Cualquier otra cosa puede ser. Pero ¿cuál es el objetivo principal? Y otra vez, ¿cuál es el servicio para la comunidad que va a servir esta institución comparado a otras plataformas que puedan existir? La segunda cosa que consideraría es cuáles son los recursos necesarios para mantener este servidor acorde a cuáles sean estos objetivos. Por supuesto está la parte técnica, ¿no? De la plataforma y los metadatos, etcétera, pero también de decidir, alguien tendrá que responder a preguntas de los autores, dependiendo si quieres hacer un chequeo interno o no, alguien se tiene que ocupar, alguien tendrá que estar ahí si existe un problema, como decíamos, si alguien deposita un manuscrito que tiene contenido problemático, alguien tendrá que ocuparse de eso y quitarlo o adaptarlo. Entonces, dependiendo del objetivo, cuántos recursos humanos y técnicos se necesitan. Y el tercero es plantearse un poco cuáles son las prácticas que quiere tener ese servidor. Como decía, hay muchos servidores y la verdad es que por ahora no hay una práctica común, ¿no? Sabemos que algunos están desarrollando ciertas cosas, como tienen procesos de chequeo, procesos de moderación de comentarios, etcétera, pero no todos los servidores hacen esto, porque claro, si tienes estos procesos necesitas los recursos también. Entonces yo me plantearía cuáles son las prácticas dependiendo a ese objetivo que tienes. Si es simplemente queremos un repositorio de nuestras contribuciones en abierto y con un mínimo de filtrado, etcétera, o algo que sea, tenemos un repositorio y queremos apoyar nuevas prácticas, estructuras respecto a cómo funcionan estos preprints, porque es
es un campo que cambia, que hay mucho que hacer y cambia muy rápido. Eso va a necesitar pensar un poco más respecto a los procesos que vas a poner en marcha y los recursos, etc. Muy bien. Bueno, Irache, muchas gracias. En verdad se nos pasó volando la hora. Muy interesante todo. Las preguntas también fueron agradecer a la audiencia también por las preguntas que hicieron y también por tu respuesta muy contundente, muy bien. Queremos agradecerte por tu participación. Esperamos poder verte en algún otro evento a futuro. Y bueno, y quiero agradecer también a todos ustedes, la audiencia, por participar. Estaremos informándoles de los nuevos talleres que vamos a realizar. Así que muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Buen día a todos.